en todas las voces, no podemos dejar por desapercibida la participación de la mujer en el proceso electoral. Por eso, para hoy día hemos programado un encuentro de candidatas ayacuchanas rumbo al Congreso de la República. Ellas son Luz Morales Calle, del Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad; Varinia Moreno Córdoba, de Victoria Nacional; Fiorella Bendezú Santibáñez, de Acción Popular; y Mabel Yaranga Zulca, de Podemos. Las gracias a ellas por haber aceptado la invitación hecha desde todas las voces. Vamos a realizar este conversatorio y el primer tema, para lo cual cada una de ellas tiene 1 minuto y 30, es el de la pandemia. La pandemia del COVID-19 constituye una de las mayores tragedias de la humanidad de los últimos tiempos. En el Perú, la pandemia ha infectado a cerca de 1.370.000 personas, provocando la muerte de alrededor de 48.000 de ellas, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, y más de 110.000 personas, según cifras del SINADEC. Ante esta situación, ¿qué propone la candidata Luz Morales Calle para enfrentar la pandemia? Tiene 1 minuto 30. Estimado Coco y compañeras mujeres presentes en este evento académico, hablar de pandemia es simplemente ir directamente a la crisis aguda que vivimos en el tema económico, social y obviamente en el Sistema Nacional de la Salud. Hemos visto que a nivel de la gestión gubernamental se ha invertido millones y millones y que hasta este momento no se puede controlar la pandemia, por el contrario, sigue cobrando vidas a la luz de cada uno de nosotros. En ese sentido, Frente Amplio y Luz Morales proponemos de que debe dar la mirada el gobierno para que pueda descentralizar el trabajo, por lo menos en esta última etapa que se habla de las vacunas. No es justo ni correcto que se pueda centralizar el trabajo y que no solamente el desconocimiento, cómo está organizado nuestro país, se siga centralizando y se siga cobrando vidas. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el gobierno regional, el gobierno local, provincial, distrital, y no solamente eso, que es un aparato formal y legal, sino que tenemos organizaciones sociales que están prácticamente la sociedad organizados, tanto a nivel de jóvenes, a nivel de madres, a nivel de organizaciones sociales, y no tenemos la visión como para poder hacer de que esta actividad fluya de manera rápida y urgente. Y es una lástima, porque la vida es una. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen uso del tiempo. La misma pregunta, ¿qué propone la candidata Varinia Moreno Córdoba para enfrentar la pandemia? 1 minuto 30, por favor. La pandemia ha puesto en evidencia el colapso del sistema hospitalario. Para ello, nosotros vamos a fortalecer como primera propuesta la implementación de los centros de atención inmediata, como los centros de salud y los puestos de salud. Y nos vamos a propender a la fiscalización, que esto está enmarcado en la función parlamentaria, la fiscalización del buen uso y la correcta disposición de los bienes y del presupuesto público. Es lamentable que haya muchas autoridades regionales y locales que no hayan puesto todos sus esfuerzos y el énfasis necesario para resolver, por ejemplo, las plantas de oxígeno. Hemos visto decaer, hemos visto muertos a nuestros compatriotas y no hemos hecho nada. Entonces nosotros nos vamos a abocar a la fiscalización. Se han realizado compras directas, no sabemos bajo qué magnitud y bajo qué responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el año 2019 ha habido los actos de corrupción sistemática, se han llevado más de 23.000 millones de soles y no tenemos hasta ahora el informe de la Contraloría General de la República para el año 2020 porque se han realizado compras directas de mascarillas,
oxígeno y todo cuanto corresponde, y no tenemos todavía nosotros un dato estadístico. Aparte de ello, vamos a impulsar notablemente el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Para qué? Para coadyuvar y descentralizar las responsabilidades, la intervención de todos los sectores y de las Fuerzas Armadas, y sobre todo las vacunas. La vacunación tiene que llegar a los 33 millones de peruanos que somos, y con los parámetros que se requiere. Gracias. Gracias, candidata Moreno. Damos pase a la candidata Mabel Yaranga Zulca. ¿Qué propone para enfrentar la pandemia? 1 minuto 30, por favor. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por el espacio. Saludar también a las amigas que también son candidatas. Realmente la pandemia ha desnudado la realidad que nosotros teníamos como sector. Estoy hablando del sector salud, que realmente los profesionales han sido descuidados y los establecimientos faltan fortalecer. Trabajaremos para fortalecer el sector a nivel de infraestructura, a nivel de equipamiento y a nivel de recurso humano, que es lo más importante, que en esta pandemia ellos son los que han puesto el hombro y han entregado la vida para atender a tantos pacientes. En esta etapa de COVID no solamente ha sido la enfermedad, la pandemia, sino se ha desnudado la situación de pobreza y extrema pobreza de nuestros hermanos y hermanas de Ayacucho. Mi propuesta como mujer es que el Estado beneficie a las mujeres jefas de hogar a partir de un fondo de emprendimiento para reactivar su economía a estas más de 2 millones mujeres que jefaturan el hogar y a los 68,000 mujeres que jefaturan el hogar en nuestra región de Ayacucho. Hoy necesitan comer, hoy necesitan atender la necesidad de sus hijos en educación, alimentación y salud. Muchas gracias. Segundo bloque, reactivación económica. Una de las principales secuelas de la pandemia del COVID-19 se refleja en la economía del país y de las familias. Según el INEI, la economía del país sufrió una caída de menos 11,1% del Producto Bruto Interno el año 2020, su peor cifra en las últimas 3 décadas, luego de 22 años de crecimiento ininterrumpido de la economía. Ante esta situación, ¿cuál es la propuesta de la candidata Luz Morales Calle para enfrentar este tema? Hablar de la economía es hablar del desarrollo y el bienestar social de las personas, de las familias y de la sociedad. Nosotros tenemos como planteamiento del Frente Amplio que no podemos darles parches ni reformas para cambiar la ruta del desarrollo del país de una mirada económica. Eso significa, con el cambio de la Constitución, donde deben haber nuevos lineamientos y que se pueda incidir bastante en la inversión pública, de tal forma que la riqueza de nuestro país sean industrializados para generar fuentes de trabajo y para generar riquezas sostenibles para el país. En un plazo de corto y mediano plazo, nosotros estamos considerando inmediatamente trabar un impuesto a las riquezas que en 30 años han acumulado sin haber asumido los impuestos, las grandes inversiones privadas. Igualmente, estamos considerando la eliminación de las exoneraciones tributarias que inmediatamente que nosotros seamos elegidos debe eliminarse esos beneficios. Igualmente, para el sector vulnerable, que tenemos un 70% de una economía mal llamada informales, una economía mal llamada de ambulantes que son golpeados, que son perseguidos, debemos darle la opción de que esta economía surja. Por el contrario, debe verse como una economía que germina a favor del país y por lo menos le disminuya la responsabilidad a los gobiernos que no tienen la capacidad hasta este momento de poder encontrar la ruta en el tema de la economía. Para ellos estamos proponiendo la creación de un banco de las MIPYs a través del cual debe darse préstamos a cero intereses
para aquellos que van a iniciar su trabajo y formalizarse. Y para aquellos que ya están en proceso, hacer la capacitación y el acompañamiento hasta el momento de que su economía sea sostenible. Y para aquellos que ya están en camino, darle el salvataje económico, como así se lo dieron a las grandes empresas por un promedio de 60.000 millones, debemos asignarle el salvataje económico para que puedan fortalecer su economía. En la agricultura, ni que hablar, vamos a proponer que la cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización, para garantizar el mercado local, regional y nacional e internacional, sean consideradas y garantizadas por el gobierno. Muchas gracias. Gracias también. ¿Cuál es la propuesta de la candidata Varinia Moreno Córdoba para reactivar la economía? Retomar el ritmo de crecimiento económico pre-pandemia no será posible antes del 2023. No caigamos en ofertas o propuestas que no vamos a poder consolidarlo, puesto que la economía ha quedado entrampada por el lado del consumo privado, que equivale al 65% del PBI y es el principal componente de la demanda agregada. Ello debido a la gran cantidad de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia por el colapso de cientos de miles de MIPES, principalmente informales. Dicho entrampamiento deriva de la pérdida de puestos de trabajo, de un contingente enorme de trabajadores informales pertenecientes a los segmentos C, D y E, cuya demanda explica un porcentaje dominante del consumo privado, 58%, al ser su propensión al consumo mucho más alta de los segmentos A y B. Hay que poner mucha atención en el problema de masivo desempleo de juventudes que buscan trabajo y no lo encuentran, que ya venía de atrás, pero que la pandemia ha agravado esta situación. Este problema no se soluciona con programas de empleo transitorio, porque una vez que se termina la planta del programa, el joven vuelve a su situación de desempleado, ahondando su frustración. Son más de 3.000 jóvenes que tanto en el 2020 como en el 2021 saldrán a buscar empleo sin encontrarlo. Los jóvenes no solo necesitan un empleo para tener un ingreso, sino para aprender y cimentar sus competencias básicas que solo les permiten elevar su competitividad y sus ingresos a lo largo de toda su vida laboral. Si no se busca una solución de empleo sostenible para ellos, esa frustración podría ser un caldo de cultivo para una mayor delincuencia, pandillaje, sicariato, violencia familiar, feminicidio, drogadicción y otros males sociales. En el 2021, la economía tendrá un rebote meramente estadístico en torno a 10%, tasa situada muy debajo del 16.8% que permitiría volver el nivel de PBI prepandemia. Con ese rebote, si la economía creciera a partir del 2022, el 3.15% que fue el promedio anual del 2016 al 2019, recién en el 2024, Perú llegaría a superar el nivel de PBI prepandemia. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la propuesta de la candidata Fiorella Bendezú Santibáñez para reactivar la economía? Muy buenos días. Dentro del plan de gobierno del doctor Johnny Lezcano, se pretende reactivar la economía incrementando el presupuesto para activar las pequeñas y MIPES empresas. Se sabe que el sostén del Perú es ese 70% de personas que trabajan de manera informal día a día y que el Estado pues no les da ni una sola mirada para poder fortalecerlas e integrarlas al sistema financiero. Nosotros, como gobierno y como iniciativa legislativa propia, precisamente es avalar este incremento de capital, pero al Banco de la Nación, para poder otorgar pequeños y micros créditos a aquellos emprendedores que día a día salen a buscarse el sustento de sus familias. De esta manera nosotros podemos lograr hablar de una reactivación económica para el pueblo. No podemos seguir pensando en financiar a grandes empresas para que se cree trabajo. Hay mucha gente en la actualidad que no necesita depender de una empresa o de un puesto laboral para ir adelante en su día a día.
se necesita hacer esta reactivación a las pequeñas y microempresas para que generen producción dentro del Perú. La generación de autoempleo es una de las salidas. Por lo tanto, estos microcréditos o créditos que van a ser otorgados mediante el Banco de la Nación le va a permitir al usuario acceder a estos créditos con bajas tasas de interés. Seamos realistas, no podemos decir nosotros que van a ser a cero interés, tienen que ser con bajas tasas para que esta economía pueda funcionar. Y la ventaja del Banco de la Nación es que existe en todos los lugares más alejados del Perú. Esto nos permitirá que los pequeños productores, pequeños agricultores, pequeños comerciantes de las diferentes zonas alejadas, olvidadas por el centralismo que se viven en las capitales, puedan integrarse y producir en sus zonas de origen, pues con las diversas actividades económicas que se realizan. Eso evitará también que todos pues vengan a comercializar aquí a las ciudades y así de esta forma podemos ir de a poco eliminando el empleo informal, integrando a todos los sectores para poder acceder a estos microcréditos. También aparte de ello se tiene previsto pues incrementar los empleos a 5 millones a lo largo de los 5 años. Esto es en cuanto a la inversión pública que se realice en las diferentes obras, no solamente de saneamiento, también de infraestructura que se da a nivel nacional. Estos empleos serán generados con básicas condiciones para poder atender a nuestra población en su zona de origen. Y lo otro que es bastante importante también, viene a ser pues el cobro de los impuestos millonarios que grandes empresas se vienen llevando y saqueando al Perú, pues amparándose en leyes que prácticamente le dan la espalda a nuestro pueblo. Se plantea hacer una reforma inmediata del régimen económico y de esta manera el Estado no solamente va a ser un veedor, sino también un regulador para que se pueda lograr hacer estos cobros, no solamente de impuestos. Gracias, candidata. ¿Cuál es la propuesta ahora de la candidata Mabel Yaranga Zulca para reactivar la economía? 1 minuto 30 como tope, por favor. Podemos Perú, en su plan de operación Podemos, tiene propuestas claras que se ha elaborado a nivel de consulta en todo el país y con especialistas que realmente estamos siendo copiados a nivel nacional. Podemos Perú ya está trabajando en lograr que se entregue el 100% de AFP a los aportantes. Es una lucha que 11 hombres de Podemos Perú, entre hombres y mujeres, han emprendido y hemos logrado ya beneficiar más de 500,000 de personas y 7 millones están en espera para ser beneficiarios del 100%, que realmente va a permitir que reactiven también la economía. Igualmente, Podemos Perú ya logró la ley de la usura bancaria, donde los bancos ya no podrán ser tan abusivos, porque solo en nuestro país, en el Perú, se ha estado cobrando hasta 135% de intereses. Entonces, Podemos Perú lleva la lucha del pueblo, lleva las demandas y como Mabel Yaranga impulsaré para que los agricultores, las personas pobres y extremadamente pobres puedan acceder a créditos con 0 intereses. En este caso, si nosotros no los consideramos como microempresarios, que está escrito en nuestro plan Podemos Perú, no se va a poder reactivar la economía, porque como usted, profesor, ya lo mencionó, los pobres han sido los más afectados y ahora tenemos niveles de pobreza extrema y no vamos a poder reactivar la economía si no inyectamos presupuesto a estas personas más vulnerables que realmente están sobreviviendo a esta pandemia. Fue muy fácil el Estado decir quédense en casa mientras hacían sus negociados con las vacunas más caras, beneficiando incluso con las pruebas a todo su entorno, que es un tema legal que ahora van a afrontar, y el Perú sí se da cuenta de eso. Ayacucho sí sabe a quién respaldar. Estamos caminando día y noche, llevando nuestras propuestas. Hoy día me detuve en las alturas de Huanta y estamos caminando día y noche para poder dar a conocer nuestro plan, un plan real, un plan que realmente está escrito en el plan de gobierno y no es una copia. Muchas gracias. Las gracias también a usted.